Es Sala de Prensa Blue. También es noticia esta semana que la Corte Suprema de Justicia dio a conocer pormenores de la investigación de la olla podrida, no solo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sino de una olla podrida que al parecer estaba en algunos ministerios e incluso en los pasillos de la propia Presidencia de la República. Hablamos de las denuncias, las investigaciones, las decisiones y las conclusiones sobre lo que ha llamado la Corte Suprema de Justicia la organización criminal que se fraguó entre algunos ministros que hoy ya no están en el gobierno de Gustavo Petro para comprar congresistas a cambio del apoyo a proyectos del Ejecutivo en el Congreso de la República. Catalina Vargas, ¿cómo le va? Feliz domingo. Feliz domingo, Juan Roberto, a usted y a todos los oyentes. Y mire, llama la atención que en esto que se ha conocido en las últimas horas, todo parece indicar que esta muchacha, y digo muchacha porque es una joven ejecutiva, Alejandra Benavides, que fue asesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, prendió el ventilador. ¿Y de qué manera? Hay chats, hay conversaciones, hay documentos que ella le entregó a la Corte en la que demuestra que el ministro Bonilla y quien era su viceministro de Hacienda, Diego Guevara, quien después fue ministro de Hacienda, están salpicados hasta el cuello con el escándalo. Sí, señor Juan Roberto, pues las declaraciones que ha entregado María Alejandra Benavides tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema de Justicia han sido determinantes para demostrar ese supuesto entramado de corrupción que hubo al interior del Ministerio de Hacienda, señalando que de alguna manera ya desde el gobierno se estaba presentando supuestamente una política para sacar adelante diversas reformas sociales, Juan Roberto, y es que esta mujer ha entregado nombres uno a uno con pruebas de cómo se habría fraguado ese plan. Sí, ahí viene un tema importante y es saber qué tan comprometidos están el exministro Bonilla y su viceministro Guevara, quien después, repito, fue ministro de Hacienda, lo reemplazó a él cuando tuvo que salir por este escándalo, ante la presión de este escándalo. Estamos hablando que para la Corte es claro que hubo, es que me llama mucho la atención la frase, que hubo una empresa criminal para comprar congresistas. Sí, señor, un entramado y una empresa criminal que supuestamente se conformó por supuestas órdenes del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Esto también en conocimiento pues de diversos funcionarios del ministerio que también de alguna manera, según lo ha relatado María Alejandra Benavides, habrían presionado para que se diera esa supuesta compra de congresistas para que de alguna manera apoyaran esas reformas en el Congreso de la República, Juan Roberto. Sí, es que cuando uno habla de entramado criminal, porque una cosa es decir que se ayudó a un congresista, que se le ayudó, como le decíamos al ministro Bonilla en una entrevista, a patinar proyectos, y otra que se haya establecido todo un entramado para sobornarlos para que aprobaran proyectos del gobierno. Exactamente, y es que además hay que señalar, Juan Roberto, que pues en la más reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, específicamente un expediente de más de 600 páginas que estuvo liderado por el magistrado Misael Rodríguez, la Corte Suprema de Justicia ha consignado una a una esas pruebas contra esos congresistas que pues también están salpicados en este escándalo. Hablamos de Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Vitar, Guadid Mansur y Karen Manrique, quien, recordemos, ellos hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que para ese entonces tenía, por decirlo así, en sus manos el tema de los créditos internacionales y se estaba jugando en ese momento la aprobación de esos créditos internacionales. Lo que dice María Alejandra Benavides es que al interior del gobierno se estaba creando todo ese plan criminal o esa empresa criminal con tal de que estos congresistas pues sacaran adelante esos créditos internacionales, y ahí es donde viene todo el capítulo de los 3 contratos por 90,000 millones de pesos que se habrían feriado, que se habrían tratado de repartir entre esos congresistas, a lo cual María Alejandra Benavides ya aportó pruebas, incluso ya firmó un principio de oportunidad que le da inmunidad total frente a esa investigación que ella también acarrearía
en la Fiscalía. Sí, usted tiene razón, no era tanto para proyectos como tal del gobierno, sino para que aprobaran en esa Comisión de Crédito Público el aumento de un cupo de endeudamiento. Para eso les patinaban estos proyectos, pero es que repito que las frases de la Corte son impresionantes. Catalina, y quiero su opinión porque usted conoce el proceso al dedillo. Abro comillas: el peligro que se generó para el bien jurídico de la administración pública se encuentra acreditado en esta actuación, la de los ministros Bonilla y Guevara, y lo mismo la de la asesora Benavides, al constatarse, dice la Corte, que los sindicados en calidad de congresistas y miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían aceptado promesa remuneratoria por el cumplimiento de una función asesora que les asigna la ley. Cierro comillas. Más claro no puede ser. Sí, señor. Además, quiero agregarle algo a lo que usted acaba de leer, Juan Roberto, y es que en el documento también no solo se habla del ministro Bonilla, sino también se habla de otro ministro que habría jugado un papel determinante en este escándalo. Estamos hablando del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en donde se señala, según la Corte, como la persona que sembró el plan criminal para de alguna manera corromper a los miembros de esas comisiones económicas. Sí. De alguna manera ya pues es un señalamiento un poco más serio y un poco más avanzado de lo que había hecho hasta el momento la Fiscalía General de la Nación. Sí, ahí lo que viene para rápidamente, Catalina, es saber qué decisiones vienen contra estos congresistas, estos 6, y contra los exministros Bonilla y Guevara. Mire, en este momento, contra el ministro Bonilla, desde hace más de un mes ya, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, había asegurado que se le iba a imputar cargos al ministro Bonilla una vez se firmara el principio de oportunidad de María Alejandra Benavides, que es la prueba clave en su contra, que es como el testimonio fundamental con el que la fiscalía va a ir a demostrar en un eventual juicio su presunta responsabilidad en todos estos hechos. Eventualmente, contra el exministro Guevara, pues hasta ahora se están adelantando indagaciones porque es la primera vez que su nombre sale de alguna manera. Claro, estuvo en las reuniones con los congresistas a nombre del ministro, sí, eso estaba leyendo en el expediente. Sí, señor. Y recuerde usted, Juan Roberto, que incluso el exministro Guevara apareció en los videos revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en diversas reuniones. Cuando los congresistas iban al Ministerio de Hacienda. Sí, señor. Él estuvo ahí con María Alejandra Benavides, entonces lo cual también ya lo pone en el marco de estas investigaciones. Y a los dos a los que ya les libraron orden de captura, bien gracias, ¿no? Prófugos. 2 de los más cercanos hombres al presidente Petro, Carlos Ramón González y César Manrique. Perdidos. César Manrique, incluso esta misma semana la Fiscalía insistió a la Interpol en que se expidiera la circular roja contra Carlos Ramón González, asegurando que es Interpol la que de alguna manera ha sido negligente. ¿Dónde está Carlos Ramón González? ¿Qué dicen los abogados? Los abogados formalmente, usted sabe que ellos dicen que pues no tienen ningún tipo de conocimiento acerca del paradero de Carlos Ramón González. Sin embargo, se dice que él estaría pidiendo un asilo político Costa Rica, Nicaragua, tal vez. En otro país, en Costa Rica, Costa Rica, sí, señor. Bueno. Él estaría allí y estaría tratando de pedir ese asilo por persecución de César Manrique. Sí, no, en este momento la Fiscalía no tiene claro ni siquiera. Qué barbaridad. 2 de los hombres más cercanos al presidente. Ficha clave. No, pues ¿cómo? Sí, Manrique participó en ese entramado y fue en su momento director de la función pública de la presidencia. Sí, señor. Pues ficha clave, incluso se le endilgan contratos millonarios de más de 1.000 millones de pesos que habrían mezclado entre la Unidad de Gestión del Riesgo y Función Pública. Pues muy bien, Catalina, el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo ya mire dónde va. Esperemos a ver qué pasa con decisiones y anuncios que tome próximamente la Corte. Un abrazo, la vemos esta noche en Noticias Caracol y ahora mediodía. Sí, señor, muy conectados, los esperamos en nuestras emisiones de mediodía y las 7 de la noche. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.